¿Cómo le va? Bienvenido a Puebla Antigua. Hoy tenemos una emisión por demás interesante. Como en todas las ciudades y en todas las épocas, ocurren desastres. Y Puebla no ha estado a salvo. Hay lugares emblemáticos. Ha habido acontecimientos que en realidad han sembrado temor, pánico. Ha habido accidentes. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de desastres. Y para platicar en esta Puebla Antigua está conmigo don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy Un bien. saludo a todos. Pues sí, hoy vamos a hablar de tres temas, tres desastres que pues para los que vivan en la zona de la iglesia de Belén, pues va a estar muy interesante todavía más porque ahí ocurrió un desastre ahí. También en la zona de aviación y el teatro principal, también de ahí vamos a hablar, Así es. de un También desastre. nos acompaña en esta Puebla Antigua don David Ramírez. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho estamos muy entusiasmados porque este tipo de detalles sobre todo llama la atención, dadas las dimensiones que tenía en aquel entonces nuestra querida ciudad. Era una ciudad pues pequeña y rara vez había algo que causara tanta sensación o que causara temor o que causara expectación más que los accidentes, ¿no? Ahora es cosa de todos los días, sin embargo, antiguamente, pues estas noticias sí que causaban furor. Sí, además hay que decir que la prensa daba seguimiento a este tipo de eventos y bueno, también los equipos con los que contaba la ciudad, el municipio, por ejemplo, los bomberos, pues no era el ideal. Entonces muchos vecinos y gente que se veía involucrada participaba de manera muy activa. Don Pedro Sardá, ¿Qué ¿cómo tal? le va? Muy buenas Bienvenido. tardes. Pues nada, nuevamente por aquí platicando de cosas muy curiosas de nuestra ciudad. Y es interesante porque desde luego dices, ¿cómo es que puede haber estas circunstancias, estas tragedias o estos desastres? Claro. Bueno, es muy sencillo. Si tienes un campo de aviación, es posible, más Hay no una probabilidad, probable, claro. de que tengas algún problema con algún avión. Y de eso mismo vamos a platicar el día de hoy. Así es. Bueno, vamos a hablar de una fábrica textil, vamos a platicar del teatro principal y vamos a hablar de dos accidentes aéreos. Y también, como siempre, en esta emisión de Pueblo Antigua nos acompaña Joser. Joser ¿Qué Rubirola, tal? ¿cómo ¿Cómo estás? están todos? Pues muy interesante el tema. Muchos dicen que Puebla era muy tranquila, pues había días que no lo era así, incluso hasta accidentes que no podíamos imaginar hoy en día, como que nos caiga algo del cielo o que se queme un importante monumento de nuestra ciudad, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal nos va en esta emisión. Sí, mira, lejos de cualquier morbo, ¿no?, que pudiera generar, tratar este tipo de temas, de lo que se trata es de mirar a través de las imágenes cómo fue este tipo de eventos. En el caso del teatro principal, que es el primer tema que vamos a tratar el día de hoy, bueno, se lo imagina en llamas, ahora lo conoce perfectamente arreglado, con todas las condiciones de un teatro, etcétera. Pero en algún momento, bueno, pues se vio envuelto en fuego. Sí, de hecho fue una catástrofe que causó mucha expectación. De hecho, para ser nuestro primer desastre que vamos a platicar, marcó mucho porque a pesar de todo también marcó una época, un antes y un después en el horizonte de la ciudad. De hecho, muchas veces nos ayuda a datar una fotografía el aspecto que tenía el teatro principal después de este siniestro. El teatro principal, como bien sabemos, era el más antiguo que opera en la actualidad ahora sí que en la actualidad, en funciones, y sin embargo, pues nosotros nos vamos con la idea de que siempre ha estado funcionando, ¿no? Sin embargo, este incendio ocurre el 27 de julio de 1902, es decir, a inicios del siglo XX, ocurre esta desgracia que pues, evidentemente acaba por un tiempo con la historia del teatro principal y que la pone incluso en riesgo porque hubo algunos planes después Sí, de hecho, a lo largo de casi 40 años estuvo abandonado y por lo mismo pues dio pie a algunas suspicacias de querer darle otro uso o de plano destruirlo y suplantarlo por otro servicio, como lo Sí. iba a ser una gasolina, tengo entendido, ¿no? Sí, Se de llegó a hecho manejar. hay una historia ahí, ¿no? Cerca de... Pero bueno, remontándonos a la historia, fíjate, vamos a ver la foto, ahorita que la tenemos aquí en la pantalla en grande. Observa bien el alboroto que causó. Este incendio se declara a las 6 de la mañana. Tengo entendido que ocurrió una presentación en la noche y a algún ayudante se le olvidó apagar una vela de uno de los camerinos. Entonces, Mira, este fuego alcanzó uno de los cortinajes que habían ahí claro. y se desata el incendio ya de madrugada.
Entonces, es recordado también porque es una de las primeras veces en las que interviene el heroico cuerpo de bomberos de la ciudad, que trabajaba con lo mínimo en aquel entonces. Don Albino Serrano. Exactamente, con don Albino Serrano. Él llega con su grupo, eran aproximadamente 20 muchachos, y casi a cubetazas, porque no había bombas, tuvieron que prestar una bomba para poder extinguir este incendio, ¿no? Sí, decían que tenía que ir a pedirlas prestadas a los negocios que sí A tenían las bombas de agua. fábricas textiles. Me parece que fue hasta Panzacola, ¿no, Pedro? Sí, mandaron traer una de Panzacola. La Covadonga. La Covadonga tenía, pues se estaba instalando además en ese entonces esa fábrica. Y lo interesante es que dices, ¿cómo alguien puede llegar a dejar prendida una vela? ¿A quién se le ocurre? Bueno. Es que no había de otra. Claro. Aunque ya había el servicio eléctrico, era energía solamente eléctrica. para algunos casos. Por ejemplo, algunas fábricas tenían electricidad porque tenían su propia planta y algunas casas ya tenían electricidad, algunos edificios públicos también. Sin embargo, lo normal era que utilizaran una vela. Es más, el velador utilizaba ese instrumento, era Claro, natural. claro. Sí, de hecho, su función Una era ver que estuvieran apagados los fuegos del interior de las construcciones, ¿no? También era parte él velaba, porque también estuviera segura el área, ¿no? Y Oye. lo interesante es quién tomó la fotografía, que también es otro dato muy interesante. ¿Quién tomó la fotografía y qué elementos aparecen? Fíjate, en una imagen como la que estamos viendo ahora, podemos saber por el coche, por la vestimenta de las personas, por los elementos que hay en el jardín, o sea, en el frente del teatro, más o menos saber la época, en qué años se estaba viviendo este desastre. Ya Y se sabemos vio la que es intención del reportero, porque fue un reportero, a principios ¿verdad? del siglo XX, que vino de 1902. México para precisamente este evento. Y se nota la intención de captar todo el siniestro. Los detalles. Porque se subió al edificio de enfrente para ver las llamas que aquí se observan. Se desplomó totalmente el Ya techo. habíamos observado un dato que ya nos habían hecho notar en la página de Puebla Antigua, que la gente se ve muy tranquila, ¿verdad? Dicen, ¿cómo parece una superposición de dos eventos? Porque pero no se ve por afuera. Sí. O sea, si te fijas, la lumbre Acá está está en la parte saliendo, de aquí superior. en la parte superior, del mira. edificio. Claro, por Aquí eso le en la damos calle el parece humo. que Bueno, caminan. es natural. ¿Por qué? Porque es un edificio de mampostería. Y es dentro. Y lo que se quema son las butacas, las telas, el cortinaje y sobre Claro, el todo la telón. estructura, el gran plafón de madera. Ahí está. mira. Claro, claro, claro. el vestuario de las artistas también creo que Se lamenta el fotógrafo que hizo esta serie fue Lorenzo Becerril. Fue uno de sus primeros trabajos. Y el detalle es ¿Con que estas fotos inicia su colección? él era un fotoreportero, ¿no? Sí, pero Lorenzo Becerril, quien realmente se forma en Hidalgo, de donde era oriundo, él profesionalmente tiene su etapa más fructífera en Puebla. Donde se hace famoso es en Puebla, aunque él también tuvo un estudio en la Ciudad de México. Pero era un fotoreportero, que era novedoso en la época, Claro. que incluso le surtía fotografías a algunas publicaciones europeas, principalmente francesas. Era como su enlace en América. Su agencia de imágenes. Algo ¿no? así. Era el Mundo Ilustrado, ¿no? Le Monde Illustré. Porque son muy buenas las fotografías que estamos viendo, la verdad. Se lamenta que en este incendio se perdiera un invaluable violín Stradivarius. Había un Que estaba Stradivarius ahí el en teatro. uno de los camerinos. Entonces uno de los artistas casi se puso a llorar porque estaba su Claro. violín y se perdió un violín, por así que en la actualidad vale miles de dólares, cientos de miles de dólares. Claro. Bueno, en muchas un poquito fotografías más. se ve panorámicas, se ve el techo Colapsado. picudo, Sí. el techo picudo que tenía el teatro principal, es el que desapareció. Luego en fotos posteriores ya no se ve. Pues sí, ese techo por manejan el muchos mismo años. estilo de techo, ¿no? Sí. Sí, por las características de la acústica, bueno, siempre los directores, los actores que vienen a trabajar a Puebla, dicen que el teatro principal es muy bonito y además tiene esta característica de la acústica. Entonces, está hecho todo, el foso, el escenario, el fondo, etcétera, para que el espectador desde el patio de butacas, desde las lunetas, aprecie y pueda escuchar de manera casi perfecta, ¿no?, los sonidos. Y aquí vemos toda la estructura colapsada, ¿no? Que eso fue lo más... Ya las personas, pues ya cuando pudieron meterse después de que estuvo controlado el fuego,
pues, a evaluar los daños y prácticamente en ese momento el dictamen fue que fue pérdida total. Es que ni siquiera en el sitio de Puebla se ve afectado el teatro. Había funciones de ópera en ese tiempo. Digo, es que le tocó del otro lado. Pues, sí. Desde luego, no era una zona de combate. O sea, el sitio de Puebla sucede en otros frentes, en el frente del Parral, en el frente del Paseo Bravo, principalmente, pero no en este lugar. Y en esta Puebla imperial, fíjate que los soldados se subían al escenario, si no a escenificar, sí a burlarse de los nativos y de la gente que asistía al teatro, porque había esa costumbre de que los poblanos asistían a la ópera, al Principal, que era una plaza importante en este rubro, igual que en la Ciudad de México. Entonces, cuando no se podía presentar una ópera en México, venían a la ciudad de Puebla a presentar las obras. Bueno, y también ¿no? considerar que antes el teatro estaba como encajonado, no tenía una amplia visión como lo vemos ahora por el bulevar, además Por de la eso, traza de las Sí, calles. estaba claro. dentro de si no, las no se veía calles. tan Sí. majestuoso como Los lo vemos teatros hoy. fueron tanto víctimas de incendios que surgió una idea de pensar que Puebla no podía tener dos teatros al mismo tiempo, porque estaba el Guerrero, que también se quemó, y el Cineteatro. principal, Sí, es la que decía la leyenda urbana, ¿no? Que no podían haber leyenda dos urbana. teatros al mismo tiempo Mismo tiempo. porque algo pasaba. Y mira, tan solo pasear por el portal, el portalillo de San Francisco, Claro. esta era la imagen que muchos poblanos se acostumbraron a ver. Desde 1902, esta foto fue tomada en 1936, la podemos datar por este cartel de cine que está aquí, que nos habla de la película de Lupita Tovar, Ah, la Santa. de Santa, claro. Santa. de 1936. Ahí está el La primera espectacular, película así que- sonora. Estaba La peli- como lugar para poner anuncios nada más en esos Sí, años. nada más, el Fue jardín se volvió una selva primera película sonora del sonora cine, del Claro. cine cine mexicano. Entonces imagínate ver el teatro principal en ruinas y que así permaneciera durante 36 años. Sí, Ah, casi sí. 40 años. Pero fue un lugar que se convirtió casi en el objetivo de las andanzas de los muchachos, de los niños, porque iban a las ruinas a ver qué encontraban, a ver cómo se escondían, a jugar, algo de adrenalina, ¿no? Porque eran unas ruinas totalmente Y le céntricas, crecieron inmensas. árboles y plantas y Sí, mira, malezas. tan Mira, solo hay una ahí en la imagen. pantalla vemos el interior del teatro ya en aquel entonces, previo a su restauración. ¿Cómo estaba en la parte de adentro? Sí, mira, toda la hierba crecida. ¿Te imaginas ahora que tienes la oportunidad de visitar el teatro, verla, estás trepado en las lunetas y ver? Sí, entonces imagínate ver cómo queda. Sí, la verdad es que es impresionante. Al paso del tiempo, vemos cómo han ido arreglando este teatro maravilloso, que si no el primero de América, ¿no? Porque hay antecedentes de un patio o un corral de comedias, ahí en la 3 Poniente, y la 3 Sur. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Puebla Antigua.
Continuamos aquí en Puebla Antigua y estamos hablando de desastres. En este caso estamos platicando sobre el incendio que alguna vez hubo en el teatro principal. Bueno, ya vimos la fotografía de cómo estaba el incendio, ya vimos cómo quedó el interior y ahora, bueno, vamos a la parte buena. A raíz de este incendio hay una serie de trabajos que permiten rescatar este inmueble. Sí, de hecho, rápidamente les mencionamos que fue gracias al licenciado Sergio B. Guzmán, el alcalde de la ciudad, quien tomó la iniciativa, como dice, se puso la camiseta para echar a andar esta restauración, ya que, de hecho, en los años 30 se tenía contemplado el derribar definitivamente esta reliquia del siglo XVIII y sustituirla por una gasolinera, un servicio de gasolinera, que mucha gente, seguramente los amigos van a recordar que a final de cuentas sí se construyó, pero enfrente de la Capilla de Dolores. Esto es muy curioso, Claro. porque hubo una época en la que no todo fue miel sobre hojuelas entre el gobernador Maximino Ávila Camacho y Sergio Guzmán. Y desapareció semanas. ¿Sergio Guzmán o la gasolinería? No, Sergio Guzmán. Y se debió precisamente al disgusto de que defendió que no se demoliera y evitó que se le diera el permiso a la gasolinera. Finalmente, Maximino Ávila Camacho le dijo, ya regresa, porque ya no estoy enojado contigo, y regresó el presidente municipal y no se llevó a cabo la gasolinera. Y hay unos que no regresaron, ¿eh? No, y vivió con permiso, ¿no? Sí, sí. Que era Estas importante. fotos son colaboración en la página, hay que mencionarlo, hay que hacer también el hincapié y reconocer que la misma gente nos da esas sorpresas y aparecen estos recuerdos y nos dicen, oye, ahí está mi abuelito. ¿Sí? Entonces uno de los abuelitos de uno de nuestros colaboradores, ahorita desgraciadamente se me fue el nombre, pero nos hizo el favor de enviarnos estas fotografías para platicarnos acerca del proceso de restauración del teatro principal, que fue una obra muy importante que se llevó a cabo en 1939 para que quedara listo precisamente para que incluso se hizo la invitación para que viniera el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, a hacer la inauguración del teatro principal. Me parece que no vino, mandó gente, pero ciertamente estos trabajos fueron súper acelerados, ¿no? Porque la restauración ahora sí que pues tuvo que correr con bastantes gastos muy fuertes y a final de cuentas se hizo el esfuerzo de salvarlo, ¿no? Hay una foto interesante donde está esta precisamente, Sí. donde está el nombre de Maximino Ávila Camacho, que yo considero fue el que Está más grande. casi evitó que tuviéramos teatro principal, y sin embargo aquí vemos su nombre ahí. porque era el gobernador, ¿verdad? Era parte del ¿No? protocolo. Y también del otro lado creo que tenemos el del presidente Sergio B. de Guzmán. la República. Y Lázaro este es Cárdenas. el que ven así como un cuadro, pues es el cuadro de Goya de la gallina ciega, que pues era el escenario, el telón pintado, que pues, creo que todavía lo tienen ahí en bodega en el teatro principal. Es una obra de arte y pues es un recuerdo de aquella época. Y seguramente muchas personas que nos están viendo han tenido oportunidad de asistir, de conocer el teatro principal, de ir a las funciones. Y le quiero enseñar, antes de pasar al siguiente tema, esta imagen que tenemos aquí en la mesa, con el patio de lunetas lleno, Para la el inauguración. palco, mira, así es cuando hay un evento, así se ve el palco presidencial que le llaman, o el palco principal, ¿no? Y es interesante porque estas luces las replicaron perfectamente. Si vemos una foto del incendio y vemos esta foto, nos damos cuenta que son prácticamente Iguales. idénticas. Fíjate, Fue con mucho trabajo. cuidar ese con detalle, mucho ¿no? cuidado, ¿no? Y afortunadamente a estos esfuerzos se salvó el teatro principal y lo seguimos disfrutando el día de hoy, ¿no? Sí, Sí. porque fíjense que hay una cuestión que es muy común. Todos hemos escuchado el teatro más antiguo de América. No, es el teatro en funciones o erigido todavía, que se preserva, más antiguo de América. Hubo teatros antes en la Ciudad de México, en Buenos Aires, por ejemplo, pero este es el más antiguo conservado. Y que mira que le ha sufrido el teatro principal, porque a lo largo del tiempo, bueno, pues ha habido épocas muy buenas, patronatos muy buenos que han rescatado. Ahí está, por ejemplo, el Corrido de Puebla en el lobby, en la entrada del teatro. De José Rosell. Las taquillas son muy tradicionales. Y patronatos también pésimos, ¿no? Entonces ha tenido de todo el teatro principal. Hasta la fecha se conserva. Y bueno, usted no se graduó cuando iba a la escuela en el teatro principal,
Claro, seguramente ahí fue su ceremonia o ahí fue alguna Ceremonia de presentación, graduación, Un sí. festival un de Día de las recital. Madres. Y a todos nos ha tocado asistir. Y ahora, cambiando de tema, dicen, en otro orden de ideas, le vamos a platicar de un incendio. Había una fábrica que se llama La Carolina, muy similar, bueno, obviamente en el nombre, a esta que existió en Atlisco. Pero esta estaba dentro de la ciudad, La Carolina. Y un día tiene un incendio. Y No, y entonces, más que incendio, pues Una Fue explosión. una explosión. una Una explosión, explosión. de una Caldera, tuvo ¿no? una caldera que fue llevada a mucha presión y pues se dio y pues causó grandes estragos en la zona. ¿en qué zona estaba La Carolina? La Carolina, podemos ver en esta imagen, por ejemplo, la fachada principal estaba dando el frente al Parque de San José, Mira, en en la donde plazuela. actualmente podemos ver en la plazuela de San José, por ejemplo, este monumento tan grande y bonito, porque está muy bien realizado, a Francisco y Madero. Esta es la 18 Oriente. A mano derecha podríamos decir que está la 2 Norte y a mano izquierda está la 4 Norte. Entonces esto viene siendo la 18 Oriente, 200, aproximadamente 200, bueno, aquí dice 5, 205. Como yo miro la fotografía, es como si yo estuviera en el edificio del Hospital de San José, Así es. ¿verdad? Así es. Sin embargo, esta es la parte comercial, eran las oficinas, era la atención al público, eran los laboratorios, etcétera. La explosión, aunque fue tan grande que afectó todo el edificio, la explosión en realidad sucede en la calle de atrás, en la calle de la Cholulteca, En la 16. 16 en la 16 Oriente, también entre 2 y 4 Norte. Ahí vemos en la pantalla cómo se veía el frente. De hecho, es totalmente cambiada la acera, ¿verdad? Ha cambiado Sí, totalmente. es otra Porque imagen. la casa barroca que se ve a mano derecha junto a la Carolina, esa es actualmente un edificio que fue de departamentos que luego se anunció mucho como el Poliburó de Profesionistas. Ahí y una cafetería, Gilda, la familia Terán vivía en ese edificio. Era el arquitecto Víctor Manuel. Víctor Terán, Manuel, nuestro buen la amigo mitad de José la calle, Antonio, sí, ahí vivieron. ahí vivieron. Mira, Nada más que esto ocurrió varias décadas, bueno, 2 o 3 décadas antes. La fecha ya la mencionamos. 1897. 1897. Finales del siglo XIX. De hecho, fue la primera gran noticia que despertó a los poblanos, porque esta ocurrió de madrugada, esta explosión. Esto fue algo que fue totalmente fortuito, como bien mencionó Joser, fue la explosión de una caldera, era una fábrica de estampados. Sí, aquí dice percalina, finalmente es un tipo de textil, es una tela. Pero, ¿por qué sucede de madrugada? Es natural. El encargado de las calderas, que tiene su propio nombre, el oficio, él es el que se encarga de procurar que haya agua en la caldera, que no se exceda la presión, que no se apague la flama, etc. Y no hay nada que dijera que había sido culpa de él. Siempre se le achacó a la calidad de la caldera, que decían que ya estaba muy vieja. Las calderas, que son unos cilindros grandísimos, que a falta de una soldadura eléctrica que todavía no inventaban, la unían con remache incandescente. Y eran metales que con niveles muy poco controlados de carbón. Entonces sus durezas variaban a lo largo de la misma lámina. Y resulta que cuando las calderas se calientan, agarran presión interior y cuando se vacían, pierden esa presión. Es una estira y afloja que a base de hacerlo muchas veces producen fatiga del material. Y en una de esas veces, ya sin incluso tener un error humano, pueden reventar. Por eso se desechan cada determinado tiempo. En este caso lo que reventó fue la caldera, pero calculen la presión. Para hacer este desastre. Un Con boquete, muros ¿no? de 70 centímetros. Sí, es impresionante esta fotografía. Sí, que lo vimos en estamos la viendo. pantalla. Mira. Incluso aquí se ve parte de la válvula, ¿no? Que salió, era parte de la válvula de la misma caldera, que salió despedida por el Mira, impacto de la ahí se presión. ve. Es ¿no? una explosión de agua y fuego, ¿no? Al mismo tiempo. De vapor. Las vapor. calderas De lo que vapor. tratan de producir no solo es el agua caliente, ese es un subproducto que se utiliza normalmente para bañarse los obreros. Ya. El vapor es lo que realmente puede subir a temperaturas superiores a 100 grados y que se utiliza para el secado de los tratamientos de las telas, precisamente. El blanqueado, el coloreado, Sí, todo el los proceso. aprestos, etcétera. Este es el Era techo, el ¿no? turno Se descubre. de la noche, ¿verdad? Un
turno o el primero de la madrugada. Lo estaban preparando para el turno de la mañana, que empezaría entre 6 y 7 Ya de la tenía mañana. que estar prendida la caldera para el turno. Qué impresión. Sí, Es me impresionante. ¿Hay algún las dato de imágenes. qué fue el objeto que salió más lejos o una? Ah, sí. Fíjate, una ese viga. es otro de los detalles, ¿no, A ver. Pedro? Las famosas vigas, porque se supone que la caldera estaba, por su mismo peso, no podía estar sostenida por vigas de madera. Eran vigas de ferrocarril las que O sea, sostenían rieles. Gualdras. rieles. Ya, ya. Y aquí se ven algunos, y cuenta el reportaje, ¿no? Que hubo uno de ellos que salió volando. ¿Salió Varias disparada como una cuadras. lanza o qué? Ujú. Yo tengo entendido que uno de los primeros que hicieron presencia aquí después del desastre, porque así es como aparece en las notas periodísticas de aquel entonces, el desastre de la Carolina, fue el capitán Bretón del Cuerpo de Rurales, que estaba enfrente, pasando el río San Francisco, donde actualmente está el Instituto de Artes Visuales del Estado. Ahí cayó una laja que casi mata al vigía. Y Fíjate las dimensiones. imagínate la explosión, a varias cuadras a la redonda, varios No, el proyectiles salieron estruendo, volando. claro. Incluso pues está el testimonio, ¿no? Del calderero, ¿dónde quedó? Sí, 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 qué La impresión. cabeza, bueno. Y de grandes dimensiones este desastre. Aquí podemos ver la calle 16 Oriente. Esta es la parte de atrás, Sí, que es a veo. donde caen los escombros. De hecho, esta iglesia que se ve aquí al fondo San es Juan la de de Dios. San Juan. San Juan de Dios. Obviamente la calle cerrada, pues cerrada las carretas porque no había automóviles, Claro, ¿no? claro. No había llegado el primero todavía a Puebla, faltaban 5 años. Entonces, aquí sacaron los escombros, pues ya como una suerte de limpieza para poder buscar los cuerpos de los trabajadores que ya estaban en estas instalaciones. Ni habrán sentido, Interesante. ¿Usted conocía estos detalles? Bueno, pues de esto y más vamos a continuar platicando aquí en Puebla Antigua.
Ya estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando sobre algunos desastres que han ocurrido a lo largo del tiempo en nuestra Puebla. En este caso estamos platicando de la fábrica La Carolina, que hubo una explosión, explotó la caldera y es impresionante las imágenes que estamos viendo. En esta última o penúltima imagen que vamos a ver, Mira, vemos describe. dos elementos importantes. Este es un cinturón de la caldera. Esto ya nos hace ver el diámetro, el tamaño de, Claro. de la caldera. Era una caldera en la que cuando menos ha de haber tenido cerca de unos 10,000 litros. Y eso en los fluxes, en los tubos. Para que se imagine el tamaño, bueno, pues es una pipa de agua de estas grandes, cargan 10,000 litros. 10,000 8,000, litros, claro. 10,000 Era litros. más grande que una pipa de agua porque los fluxes, esos son tubos, entonces no va totalmente llena. Ya. Y luego, estas son una fracción de esa misma caldera. Llevaban ese tipo de protuberancias. Remaches. Ahí están los remaches que mencionabas. Bien, Ahí bien están que se los ven acá. remaches incandescentes, que esos al Ahí se enfriar ven, mira. contraían y Ah. apretaban el metal y no producían ningún tipo de fuga. No, pero qué impresión. Yo me imagino el vecino de Tres Calles atrás de la Carolina o el que vivía en la 3 Norte, el estruendo Bueno, calcula. impresionante, Este ¿no? es el segundo piso del lateral de la 16 Oriente de la misma fábrica. Ahí está apuntalado porque alcanzamos a ver Las las fisuras, Las grietas. mira. grietas. Y el edificio todavía existe. Qué bárbaro. Sí, La casa todavía existe, existe, efectivamente. exactamente. Hay una casa moderna de los 70, 60, 70 juntos. Sin embargo, todavía pervive esto y los temblores que conocemos nosotros no le han producido un daño similar. Dijéramos, no ha tenido memoria porque tampoco Claro. no se han comparado con este tipo de onda expansiva. Sí, pero es impresionante ver la calle, la 16 Oriente, su nombre antiguo era la Cholulteca. El alcance. Pues ven el alcance, ¿sabes? el daño tan solo en los edificios. Sí, ahí lo vemos en la imagen. Bueno, y de los grande. vidrios ya ni hablamos. Sí, exactamente. De hecho, Claro. cuentan que los cristales de la capilla del Cañón Dorado, ahí volaron Fuera. todos. Dice, alrededor de 10 calles a la redonda, ni un solo vidrio quedó en pie en Puebla después de este estruendo. Oye, ¿y el muertos? Alrededor de 50 es muy curioso porque hubo imágenes también en las que aparecen envueltos, dijéramos hechos taquito, a la usanza antigua, con petate tejido de palma. O sea, Enrolladitos. petateados. Se petatearon, o sea, ya estaban, Claro. estaban preparados a falta de un ataúd propio, pues los envolvían con este petate para ya poderlos sepultar de acuerdo a las costumbres de la claro. época. Y estaban en el patio de atrás, ya acomodados así, dijéramos, en emparrillado, Y vaya que se ven con muchos, sus 50 deudos, con cuerpos. sus señoras, con sus hijos, Claro, claro. para despedirlos, pues para ya poderlos llevar. No era necesaria siquiera la autopsia. No, y incluso dice No. que la cabeza del... Así que No, el no, detalle no, no macabro... vamos a hablar de esas cosas tan feas. No, Mejor detalles. enséñame qué hay en esta Sí, mira, fotografía. esta es la plazuela, Pedro. Es que ahí sí, ahora sí que ubícame, porque ahí sí no me... Ah, no, esto es la misma 16, en la pero nada pantalla, más, mira. más Es más la adelante, 16. Pero más del lado de la 4, ¿no? del lado de la 4, sí. Sí, esta ya es como que la vista general de la calle, ya para... Pues es que precisamente uno de los rieles de hierro acabó en esta calle, ¿no? Una viga, Precisamente, ¿no? una viga de hierro voló, tal fue el Y estruendo. me parece que quedó enterrada en el pavimento. Sí, O así en un muro, vertical. ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues hubo otro acontecimiento que el 5 de diciembre de 1959 prácticamente paralizó a la ciudad. Fue en la mañana, eran más o menos 8:45 de la mañana, cuando las personas que estaban trabajando en la Victoria se dieron cuenta de que había un avión, un Douglas, un DC-3, que estaba norteado, no encontraba el campo de aviación para aterrizar. Y entonces, bueno, hay una gran tragedia ese día, 5 de diciembre de 1959. Era un Que avión. si echamos cuentas, don Gustavo, hace 60 años. Sí. Fue un desastre que los poblanos en ese momento dijeron, no había ocurrido algo así en mucho tiempo. Para hablar más de los detalles, se trató de un avión Douglas C-47, es decir, un avión de tipo DC-3, el sucesor de este avión. Ya verán que ese avión es un avión grande, un avión bimotor. Un bimotor, sí.
Y bueno, venía del Aeropuerto Civil de la Ciudad de México con destino a Campeche. Entonces, en el trayecto más o menos que venían por Puebla, les empezó a fallar el tacómetro. Entonces, comentaron entre piloto y copiloto que si ese problema sería tan grave como para interrumpir el vuelo y encontrar alguna escala. Cosa que el piloto dijo, vamos a aterrizar, porque sí tenemos que resolver, todavía falta mucho tiempo de vuelo a Campeche. Era un vuelo de la Comisión Federal de Electricidad, era personal de esa compañía, y eran 3 copiloto, piloto, ingeniero mecánico y los demás 5 personas. Los tripulantes. Una señora estaba embarazada, era la esposa del copiloto. Magdalena. Entonces les falla el tacómetro y deciden aterrizar en Puebla, en el aeródromo. El Sí, Pablo el Lecidar. Pablo Lecidar. Y entonces el avión pues todavía respondía y agarran vuelo para aterrizar. Se enfilan hacia la pista, pero no la enfila bien y deciden dar la vuelta. Entonces en la siguiente vuelta es donde empieza a tener problemas el avión, les empieza a fallar los motores, empieza a perder vuelo y ahí es donde ya no encuentra la pista. Ujú. Y entonces se va hacia el lado derecho porque toma por San José. Se desorientan. Se desorienta y entra en pánico el piloto y el copiloto. Entonces pasan rozando por una chimenea del hospital, el nuevo Hospital Regional de San José. Ahí derriba una parte de la chimenea. Era una textilera que se llamaba San José, una estampadora Ah, mira. que se llamaba San José. Sí. Entonces, rozan ahí. Rosa ahí. Después sigue el Pasa vuelo. por bueno, ya había pasado por Xonaca, por Xanenetla, rosa la chimenea de este lugar, Ajá. de los estampados, y se dirige hacia el poniente el avión. Pasa por encima del Mercado de la Victoria. Eso quiere decir que van También en curva. rosa. Todavía una dio la parte del- vuelta el avión, ¿no? Sí. Y de hecho coincide con el testimonio de algunas personas en el grupo que nos han dicho que vieron el avión que volaba bajitísimo y hay gente que incluso hasta te asegura que le pegó a la torre de la iglesia de Belén, ¿no? Que De hecho, primero No, pega la Torre con de la la Cruz. antena de la zona militar, de la 25 zona Tiene militar, una que ahí torre de estaba. transmisiones, pega ahí. Luego Ahí pierde una hélice. sí, Y esa hélice va a parar a un colegio, a una escuela, a la Escuela Santos de a Gollado. la Santos de Gollado. Entonces ahí pues ya va en picada y derriba la cruz de Derriba la la cruz iglesia de del Belén. templo de Belén, que estaba en la cúpula. Sí, ahí pega con el tren de aterrizaje, lo cual hace que todavía pierda más. Pero hay un detalle aquí, que A es ver, el ingeniero el tercero de la tripulación, decide irse desde antes atrás del mecánico. avión. Sí, el mecánico, ingeniero mecánico. Se va a la cola del avión, a donde está el cono donde termina el avión, porque ahí están los baños. Entonces va a los baños, se esconde ahí, pensando en que pues, que lo resuelvan ellos y que pase el evento, ¿no? Él realmente comenta después, porque fue el único sobreviviente, Claro. increíblemente, que él no pensaba que se fuera a estrellar el avión. Pero él escucha cada uno de los contactos que hace el avión con las construcciones, por ejemplo, con San José, con la antena, con la cruz, y coinciden después con los estruendos que produce el avión y los testigos de la gente. Entonces, ya le comentan pues, que es que primero golpearon con esto, después con lo otro. Entonces, ahí vemos incluso la imagen del fuselaje, ¿no? Del avión ya siniestrado. ¿Era un DC-9? No, DC-3. DC-3, perdón. Sí, DC-3. era un de hecho, era DC-3 un bimotor. Douglas C-47. Claro, pero es una de las dos denominaciones del mismo avión. El más común es el DC-3. DC-3 era un avión muy común, de hecho, por ejemplo, en Colombia lo siguen utilizando como Y además de grandes como taxi. dimensiones. Bueno, Porque el mide presidente 20 Lázaro metros. Cárdenas usaba uno. Mide nada más, 20 nada más metros que- de largo por 30 de ancho, ¿no? Es grande, es grandes largo. dimensiones. Y mira Sí, ahí en la imagen vemos motor. lo que es el avión siniestrado en el patio de una de las casas de ahí de la Claro. 4, ¿no? Así es. Incluso Mira. se dice que uno de los fallecidos
sobrevivió, pero al abrir la puerta cayó en el patio, ¿no? patio, ¿no? Eso yo también lo he escuchado. Por toda la humareda que hubo, no se dio cuenta que estaba al vacío. Así no es. murió Cayó al tanto vacío por el- cuando salió ahí en medio del accidente. Fíjese que lo que hace que este avión pues no llegue hasta el edificio Matanzo, porque hay un edificio de 4 pisos, 4 o 5 pisos antes, porque los edificios ahí son de 3 pisos. Después llega a un edificio, se desplanta un edificio que es de más pisos. Entonces, el avión hace contacto con una barda de las que dividen las casas. Claro. Y eso fue lo que frena mucho el avión, porque si no se hubiera ido a pegar con este edificio. Y esa es la razón de por qué también hay un sobreviviente. Efectivamente, ese edificio de 3 pisos fue el Hotel Flores, sobre la 4 Poniente. Y el edificio de Matanzo es un edificio que tiene, creo que 5 pisos. 4 Poniente 706. Ese es el Hotel donde- Flores, Ujú. que ahora De es un don Agustín edificio Rivera. verde con piedra muy, muy interesante. Pero cuando llega contra el edificio de Matanzo, frena su golpe pegando con la parte más dura de la casa de junto, que es el canto del techo. Un techo hecho con bóveda catalana que tiene unas viguetas de acero. Ahí es donde se frena, aquí lo podemos ver, aquí hay Mira, una aquí viga está. salida. Este es una arcada agregada al Vamos a ver edificio. más Aquí grande, tiene mira. 3 pisos. En la parte baja tiene solamente, perdón, en la parte externa tiene solamente 2. Lo hacen a finales del 19, principios del 20 con bóveda catalana. Y el impacto más fuerte lo recibe el canto del techo y es donde frena finalmente todo el avión, de forma que podemos ver ahí el muro del edificio Sí, de nada Matanzo más. Ahí se ve. y no perfora el muro y no se mete en los departamentos. No, porque se queda atrapado en 2 recámaras. En 2 recámaras de esa casa. Sí, la Justamente viga la precisamente viga, evita que todo el fuselaje y se la meta cabina adentro. y uno de los motores penetre más en el edificio. En el departamento número 13 de este edificio fue en donde pega. Una ala va hacia un patio, cae hacia el fondo. Y bueno, el tripulante que decíamos, que se llamaba el teniente mecánico Ramiro Pérez Calvillo, sale Ramiro Pérez. por donde pudo y empieza a ver todo el desastre. Dice que intenta regresar, Ahí lo pero tenemos, mira. pues todo está, bueno, hay 2, el motor llevaba 2 tanques de combustible que en ese momento estallan y te imaginarás el Claro, desastre, entonces ya evita eso. Y su mente de militar hace lo siguiente. Ahorita me lo cuentas, Bueno, ahorita me lo vamos cuentas. a ver. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Puebla Antigua. Estamos platicando del avionazo que ocurrió hace 60 años.
Ya estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando de un avionazo que ocurrió hace 60 años en la 4 Poniente. 4 Poniente entre la 7 y la 5 Norte. Exactamente donde está el templo de Belén. Ahí junto, ahí fue el accidente. Bueno, ahí en esa calle primero hubo daños y luego en la siguiente cuadra, también sobre la 4. Y el único sobreviviente, decíamos, era lo que me estabas platicando, Gustavo. El teniente mecánico que estamos observando en pantalla. Ramiro. Sí, bueno, es de su esquela que está en internet, la descargamos de ahí, porque ya falleció después, años después. Bueno, su reacción es lo interesante. Como militar, él dijo, yo tengo que ir a dar parte, a dar avisar. parte, exactamente, a dar parte a la zona militar. A la comandancia. Entonces, él inmediatamente pide una escalera porque por todos lados de las azoteas Es no que había se queda en la azotea. Se queda en la azotea. Sí. Entonces, le grita a la gente que Una escalera. necesita una escalera. Entonces, lo bajan y baja por el otro lado de la manzana. Inmediatamente lo que hace es tomar un taxi. Pide un taxi. Y le dice, se va llévame a la zona militar. La 25 zona militar, él llega y para declarar todo lo que ocurrió. No, y la zona militar era junto al templo de Belén. Yo creo Pues que era la vuelta. quedó desubicado. Estaba de perdido. los Sí, claro. imagínate. Exactamente. Ahora, vueltas, le voy a echar un torito, porque si iban 6 tripulantes, aparecen 7 cadáveres. Ah, bueno, porque había Y en uno- el avionazo no se llevan a nadie de la calle. Mira, era sábado en la mañana. Estaba la escuela Santos de Gollado, no había clases, eran vacaciones y además era sábado. Era muy temprano. Bueno, la gente en las bodegas de las 6 que trabajaban en la Victoria y todo, bueno, pues andaban llevándose sus mercancías a la venta. Que hay que decir que en las 6 era muy común los incendios porque ellos para madurar el plátano utilizaban un gas y papel periódico. Y entonces, bueno, no faltaba el que dejaba una veladora, alguna cosa, y a cada rato había incendios en estas bodegas. Pero bueno, pues es un gran evento, ¿no? El avionazo. Sí, desde luego. ¿Por qué van 6 tripulantes, don Pedro, y aparecen 7 cadáveres? ¿Se sabe la macabra respuesta? Bueno, yo escuché que también hubo un fallecido dentro de la casa, pero para ver, platícame. Mira, en realidad a personas que no iban en el avión no afectó, sino una de las tripulantes, la esposa, la señora de Íñigo, que era esposa del copiloto, iba embarazada. Y a la hora del impacto, ella da a luz. Entonces se encuentran también el cadáver de esta niña que nació en ese momento. Por eso es que iban 6 tripulantes y aparecen 7 cadáveres. Porque Imagínate. a la hora del Sí, impacto la señora da a luz. Tan Y entonces, fuerte sí, fue el y bueno, la impacto niña que muere. Fue expulsado pues, la niña el que nació feto, ¿no? muere Vemos en ese ahí momento. en esta última imagen lo que es los restos de una de las casas, ¿no? Fíjate, sí, es donde fue el impresionante. incendio. Se ve que son una de las camas, las Una vigas. recámara. Una de las recámaras que fue el escenario ya del incendio final. Entonces, Sí, sí, ahí sí. vimos ya mejor reacción del heroico cuerpo de bomberos, porque en ese entonces ya contaban con la legendaria motolinía y Con la otras bombas motolinía, claro. que pues ya pudieron ahora sí que hacer su trabajo tal cual. De hecho, derivado de estas desgracias fue que el ayuntamiento procuró ya modernizarse y precisamente tener una mejor eficiencia al momento de atacar los incendios, ¿no? Lo que todavía falla es el que los daños se cubran. Bueno, porque- aquí hubo una aseguradora que cubrió los daños. Bueno, y encontramos parte de en el esta Sol de Puebla historia- que después de un año todavía la casa estaba Fíjate, igual. parte de la historia, bueno, pues la relatan los hijos del dueño de la casa, que es el señor Agustín Rivera. Entonces, cuando este avión de la Comisión Federal de Electricidad, que iba de vuelo de la Ciudad de México a Chetumal, llevaban unas mercancías que hacían falta porque estaban construyendo una hidroeléctrica. Entonces, bueno, se puede entender que llevaba sobrepeso el avión, ¿no? Y es una de las causas que podría haber generado el Probable. accidente, Bueno, siempre ¿no? se dijo que el sobrepeso había sido el problema principal porque cuando despegan del campo de aviación y a 2.160 metros sobre el nivel del mar, pues es lógico que no iban a tener el mismo sustento Claro. que en Tampico, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente no levantó. Mi hermano, muy pequeño, se metió corriendo a la casa cuando vio pasar el avión, gritándole a mis papás que había pasado un avión Muy muy bajito. bajo, que tocaba las casas, y mis papás le dijeron, sí, cómo no. Y Claro. resultó ser esto. A los pocos Fíjate. minutos, ¡guas!
Oye. Qué impresión, ¿no? Y otro también. Sí, vamos a platicar ahora de otro avionazo. En tiempos modernos, bueno, en tiempos modernos porque todos, yo creo que don Gustavo, el señor Pedro Sardá, un servidor, éramos adolescentes Ujú. cuando ocurre esta tragedia. En el campo de aviación, que ahora es el Parque Ecológico Revolución Mexicana, bueno, pues era una pista donde había avionetas que hacían, era de particulares, todos los días despegaban 7:30, y a veces había militares de la Fuerza Aérea Mexicana que hacían maniobras, o venían a dar vueltas, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto ocurre en julio, ¿no? Dos aviones ya de características muy modernas empiezan a hacer maniobras en el campo militar. La costumbre que había era que las personas utilizaban el transporte público, se bajaban en la 24 Sur y caminando por unas veredas que ya estaban, bueno, pues ya estaba la huella de la vereda, se atravesaban el campo militar caminando y vivían del otro lado, de la parte de Alceseca. Era muy común, era costumbre de los vecinos del otro lado del parque atravesar el campo de aviación. Entonces, esto ocasiona el accidente, ¿va? Pues está muy controversial, porque, bueno, Usted vivía por ahí, don Gustavo. sí, éramos vecinos. Yo vivía en una colonia que se llamaba El Ángel, muy pequeña, un poquito más lejos de donde usted vivía. Y bueno, también alcancé a oír la explosión, pero no me enteré muy bien de las noticias hasta después. Sí, hasta el día ¿Cuándo fue? siguiente. Fue el 5 de diciembre. No, de No, julio, de De julio. julio. ¿Fue en 17 julio? de, 17 de julio del 78. Sí, fue en El, julio. el avionazo de perdón, la ciudad sí, de sí, los sí. niños. Sí, sí. De la ciudad de los Estaba yo niños. confundido con el... Es la imagen Sí. que tenemos, sí. Es la imagen que tenemos en pantalla de este accidente que mucha gente pues sí se acuerda y cuando lo mencionamos Claro. en Puebla Antigua mucha gente inmediatamente te dice, ¿te acuerdas? Hablen del accidente de la ciudad de los niños, porque pues fue una de las noticias que sí conmocionó mucho, sobre todo por el alcance que pudo haber tenido Sí, salió un día. si hubiera sido Claro. en un día hábil, ¿no? Lo bueno es que era en Sí. temporada de vacaciones en julio, que ya había cambiado el calendario escolar, que antiguamente era el año completo y ahí ya era vacaciones, por lo cual afectó 5 salas de la escuela, por lo cual en tiempos de estudio hubiera sido una tragedia Sí, sí, terrible. Por la hora, horrible, ¿no? terrible. Y por Porque la fue en la hora. mañana. Exacto. Sí, Claro, fue, pero su- fue un jet de combate Ya moderno. TP-33, Lockheed, que despegó a las 7 de la mañana del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto de la La base. FAM, de la base militar aérea de Santa Lucía, a las 7 de la mañana. Inmediatamente llega, porque tenían la encomienda de hacer maniobras aéreas en la ciudad de Puebla, sobre la ciudad de Puebla, específicamente en la parte oriental. Entonces mucha gente empezó desde temprano a escuchar que 2 aviones andaban por ahí. Sí, Por claro. eso es que hubo testigos. De hecho, en la publicación en el grupo hay un testimonio de que los aviones iban del norte a sur y ya a punto de terminar la pista daban el giro para elevarse. Ujú. Sí. Y Es fue en que era esas- la salida sí. natural. Y de hecho, precisamente hacían maniobras de tipo, bueno, de tirabuzón, Piruetas, piruetas, claro. ¿no? Porque pues, eso, Eran como suertes, esas eran ¿no? sus prácticas, precisamente. Interesante. ¿Qué le pareció? Interesante. La verdad es que siempre es bueno conocer. Vaya, sin cosa de morbo, pero es interesante saber que hubo un incendio en el teatro, avionazos. Ya lo esperamos aquí la próxima semana con más de esta Puebla Antigua. Hasta entonces.